El capítulo 3 del primero de Samuel dice el verso 1, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y escuchen bien, hermanos, ninguna palabra en la Biblia está de más. Tome su Biblia y lea lo que Dios le está diciendo acá. Verso 1, en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Qué pasaba en el tiempo cuando Samuel fue llamado? Escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. El verso 2 dice que un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y Samuel, vea bien este verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y escucha ahora la expresión que sigue, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Qué es lo que quiere decirnos el narrador bíblico con esta expresión, antes que la lámpara de Dios fuese apagada? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a esta persona para hacernos saber que Samuel fue llamado al oficio profético antes que la lámpara de Dios fuese apagada? La lámpara de Dios, ¿a qué lámpara se estaba refiriendo? Al candelabro, que estaba ¿dónde? En el santuario terrenal, en el lugar santo. Usted debe saber que cuando el santuario fue inaugurado y esos muebles fueron colocados en su lugar, el Señor dio instrucciones específicas acerca de esos muebles. Y en cuanto al candelabro, en el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20 y 21, la instrucción que Dios dio acerca del candelabro es que estas lámparas, una vez que fueron encendidas, debían permanecer encendidas ¿hasta cuándo? Para siempre. Por eso se ordenó que el pueblo trajera aceite de oliva y que los sacerdotes, cada vez que entraban para hacer el sacrificio de la mañana y de la tarde, se aseguraran de preparar las lámparas con aceite, porque esa llama de la lámpara de Dios debía permanecer encendida por estatuto perpetuo. Era símbolo de la guianza de Dios de su pueblo. Era símbolo de que ese pueblo no andaba en oscuridad, en tinieblas. Mientras esa lámpara estaba encendida, Israel era guiado por Dios. Y ahora mire lo que dice aquí el relator bíblico, que Samuel fue llamado al oficio profético, ¿cuándo? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Lo que él está tratando de decirnos es que esa lámpara de Dios apagándose, cuando debió estar encendida para siempre, era un signo, un símbolo de cómo estaba la vida espiritual del pueblo de Dios en el momento en que él llamó al profeta Samuel a realizar su ministerio. ¿Cómo estaba la vida del pueblo de Dios? Apagándose, deteriorándose, menguando cada vez más. ¿A qué se debía que el pueblo de Dios estaba en una situación como esta espiritualmente? Pues ya lo cuenta el verso 1. Es que en el tiempo de Elí escaseaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No se estaba consultando la palabra de Dios. No se estaba guiando el pueblo por las ordenanzas de Dios. No había quien
predicara el mensaje de la palabra de Dios. El propio Dios tuvo que dar testimonio de que Elí y sus hijos eran sacerdotes infieles. Y usted debe saber que Elí juzgó a Israel por 40 años. Y fueron años de deterioro espiritual, porque fue un ministerio que no estaba basado en la palabra de Dios. El pueblo no fue alimentado con la palabra de Dios. Los padres no estaban alimentando a sus hijos con la palabra de Dios. La palabra de Dios escaseaba en los hogares. La palabra de Dios escaseaba en el santuario. Los hijos de Elí habían tomado el santuario y su ministerio para hacer barbaridades con la gente que llegaba al santuario. Y debido a eso escaseaba la palabra. Esta historia no está ahí solo para que critiquemos a esos hermanos. Esta historia está ahí para que nos preguntemos, ¿acaso esa situación se está repitiendo entre nosotros como el Israel espiritual? Nadie puede decir categóricamente así o así, pero una cosa es cierta. Una cosa es cierta. A pesar de que vivimos en el momento cuando más Biblias están en circulación en el mundo, a pesar de que disponemos de más de 300 traducciones de la palabra de Dios en casi cualquier idioma en que usted lo necesite, a pesar de eso vivimos en el momento de la mayor ignorancia con relación al mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Si somos honestos, tenemos que reconocer que posiblemente esa expresión, la palabra de Dios escaseaba, se puede aplicar a la vida de muchos de nosotros y a la vida de muchas iglesias. La palabra escasea en muchos hogares adventistas. Hay hogares adventistas donde los padres pasan días, vienen días, no tienen tiempo. Están muy cansados, muy ocupados o aburridos como para reunir sus hijos y leerle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en ningún momento. Hay hogares adventistas donde no suena la palabra de Dios, donde no tiene ningún impacto la palabra de Dios. Hay lugares donde la Biblia solamente es un amuleto. Usted la encuentra abierta en el Salmo 91 con un vaso de agua y una florcita ahí. La gente cree que eso resguarda la casa, que el que habita el abrigo del Altísimo, aquí no va a venir nada raro a esta casa. La palabra de Dios escasea, tristemente, también en muchos púlpitos, donde venimos a hablar de nosotros mismos o de los defectos de otros, y la palabra de Dios esperando para que alguien la predique. La palabra de Dios escasea en muchas reuniones nuestras, muchas actividades nuestras. Y yo quiero solamente decir aquí que cuando en el pueblo de Dios escaseó la palabra, como resultado de eso, el pueblo tuvo una gran derrota. Yo quiero que ustedes vayan mirando ya que en Israel, en el tiempo de Elí, lo que se tenía era una religión de forma, pero no había sustancia, no había contenido. Ahí estaba el santuario, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban la ceremonia y la lámpara, pero apagándose, sin vida. Israel era el pueblo de Dios, sí, pero se conformó con una religión solo de forma. Se conformó solo con tener el letrero allá afuera que decía Iglesia de Dios. Se conformó con saber que había un santuario, que habían sacerdotes, que había una lámpara, aunque estuviera apagándose, pero la lámpara estaba ahí, el arca estaba ahí, la estructura está aquí. Pero la pregunta es si esa estructura tiene también la sustancia, porque la sustancia es la gloria de Dios que debe habitar en esta estructura. Es triste decirlo, pero hay miembros de nuestra iglesia en cuyas vidas escasea la palabra de Dios.